Entonces, cuando yo digo aquí que el conflicto israelí-palestino tiene su origen en la religión, es que eso forma parte de mi visión fundamental de la vida. Yo soy el que dice que no puede haber humanidad sin religión, pero la religión llega a un punto en que se vuelve tóxica cuando se asume emocionalmente, cuando la asume la cantidad, no la calidad. La religión es fundamental porque trata de buscarle explicación a los fenómenos que la ciencia no puede explicar ahora que existe. Pero ¿qué tiempo tiene la ciencia? De la Ilustración para acá. Antes no había ciencia, la información no llegaba a esa categoría de organización. Antes había observaciones emocionales por los sentidos. Eso no explicaba nada. Por eso a todas las escuelas de filosofía de la Ilustración para acá, póngale asterisco, porque no tenían herramientas para entender la realidad. No había tecnología. Ahora sí se puede observar la realidad, porque ya tenemos microscopios electrónicos que pueden ver lo que pasa dentro de los átomos, y a nivel microscópico y a nivel macroscópico pueden ver lo que pasa en el espacio. Todas las corrientes filosóficas, póngale asterisco, porque no tenían herramientas para conocer, para observar el fenómeno con objetividad. Entonces, yo respeto mucho las religiones, pero no me puedo tragar todos esos cuentos que hacen ellos, que son cuentos que lo que reflejan son las relaciones de poder de la época. Y eso es lo que encontramos con el tema de Israel y Palestina. Claro que sí, que el trasfondo es religioso, pero fundamentalmente, yo respeto lo que diga Julio, pero no, es religioso. Es más, había intento de fundar el Estado de Israel en Uganda y Kenia. Incluso el mismo Theodore Herzl estuvo de acuerdo con eso. Y en Argentina, él estaba de acuerdo con fundarlo en Argentina. Pero la visión de que se impuso no fue solo la de Theodore Herzl. Por eso los israelíes vuelven. ¿A dónde vuelven? ¿Qué es lo que significa sionismo? Sión es la montaña que conquistó el rey David. Ahora, ustedes quieren saber algo más allá. Búsquense el ataque al Hotel Rey David a principios de siglo en Israel. Ustedes saben que los que empezaron con el terrorismo en la zona de Palestina fueron los judíos. Fueron los israelíes. ¿Sabes qué hicieron? Agarraron al gobierno de Inglaterra, que estaba operando, que operaba en un hotel, en el ala sur de un hotel que se llamaba Rey David, y le pusieron bombas y mataron 100 funcionarios israelíes, 96 para ser específico. O sea, ese terrorismo que después derivó en la Torre Gemela del 11 de septiembre, quienes lo inician en la zona no son los palestinos, son los judíos. Una rama, obviamente, no todos los judíos, como no todos los palestinos, una rama radical. ¿De lo que querían ellos? Bueno, ellos lo que querían era volver a Sión, porque esa es una tierra sagrada para ellos, de la cual han sido perseguidos. Señores, 700 años antes de Cristo ya los judíos eran perseguidos ahí. Entonces ahí hay un problema serio, porque según el Antiguo Testamento, Dios le prometió riqueza tanto a la descendencia de Jacob, que fue que peleó con un ángel y le cambian el nombre y se llamó Israel, y también a la descendencia de Ismael, el hijo de la esclava egipcia de Sara, de Agar, que se estaban muriendo en el desierto después de que Sara los expulsó de la casa. Se estaban muriendo de sed, y vino un ángel y le señaló un desierto para que bebieran agua, y le dije: no te preocupes, mi vida, que yo también te voy a garantizar riqueza a tu descendencia. Y hay un problema del diablo ahí, en esa zona, en la tierra. Por eso es que se llaman sionistas. Que eso tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Con el concepto de intelectualidad. El caso Dreyfus de finales del siglo XIX. Alfred Dreyfus era un militar austrohúngaro, igual que Theodore Herzl. Theodore Herzl era periodista en Francia.
pero era austrohúngaro de nacimiento, pero de origen judío, igual que Dreyfus, que era un capitán del ejército francés, totalmente comprometido con la causa francesa en el preludio de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Lo acusaron, un periodista lo acusó de vender a Francia en favor de los alemanes. ¿Y qué pasó con el caso Dreyfus? El caso Dreyfus dividió a la sociedad francesa. Ahí es que se crea el concepto de intelectual, porque los acusadores de Dreyfus le llamaban teóricos a los defensores de Dreyfus. Y Teodoro Herzl cubre como periodista el caso Dreyfus. Y ahí es que nace la idea de crear un Estado judío. Ahí es que Teodoro Herzl se inspira en el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es que crea el concepto de intelectualidad. Que dicho sea de paso, ¿a dónde trajeron a Dreyfus? Aquí, a la Guyana. La que está haciendo, la que el presidente Abinader se reunió con el presidente y van a hacer negocio. En República Dominicana va a invertir. Ahí trajeron a Dreyfus, preso. Se llamaba la Isla del Diablo. Entonces, después Dreyfus fue absuelto y volvió a las filas del gobierno francés y luchó en la Primera Guerra Mundial en favor de Francia. Entonces, antes de que se decidiera este Estado, que como bien dice China, la cuestión palestina no se resolvió. ¿Por qué los palestinos no estuvieron de acuerdo? O porque le quitaron el 54%, le querían quitar el 54% de su territorio con la propuesta de Inglaterra, que se quedó con el control de Palestina después de la Primera Guerra Mundial, de la derrota de los otomanos. Y cuando le explotaron el hotel, decidió irse de ahí. Entonces propone la creación de los dos estados. ¿Pero cómo lo propone? 54% para Israel, pero manteniendo los asentamientos. Y obviamente que los árabes no iban a estar de acuerdo con eso, porque ellos eran dueños de la mayoría de la tierra, del total. Entonces sí hay una base religiosa. Sí, cuando Francisco Javier viene aquí y propone una oración por la paz entre Israel y Palestina, yo digo, no, yo no puedo hacer eso, hermano. Se lo dije allá afuera. Porque para mí, la base de este conflicto es la religión. Si no hubiese sido la religión, si no hubiese estado el monte de Sión por el medio y el antisemitismo, que es puramente religioso, ese odio, esa persecución que han sufrido los judíos, ellos se hubiesen asentado en África, en Uganda, en Kenia, o inclusive como lo escribió Theodor Herzl, porque no fue que lo dijo, está escrito que él consideraba a Argentina como una tierra grande, fértil, de clima templado. Y lo más importante que decía Theodor Herzl, no hay que desplazar a nadie. Oigan esto. En África, en Uganda y Kenia, que también lo favoreció, ellos decían, no hay que desplazar a nadie, porque cuando fueron a Palestina, ya eso estaba ocupado. Señores, bien. Palestina no es un país, no es un pueblo, es la prisión más grande del planeta. Para mí es duro decir esto, y con esto concluyo, es que los judíos le están haciendo a los palestinos lo mismo que le hicieron los europeos a ellos, inspirados por el odio. ¿De quién? Del luteranismo. El luteranismo fue que demonizó a los judíos en Europa, crea ese antisemitismo. Entonces, sin que los palestinos tengan que ver con esa persecución judía europea que terminó con el holocausto de Hitler, los judíos le están haciendo lo mismo a los palestinos. Y nosotros no podemos seguir llamándole terroristas a los palestinos sin entender que están sometidos a un terror, que nacen en el terror, que viven en el terror, que viven en una cárcel dentro de su propia tierra. Y por eso yo creo que en el fondo la razón, la causa de este conflicto está en la interpretación tóxica de la Biblia y sobre todo del Viejo Testamento.